Bueno, chicos, aquí tenemos ya la explicación del último punto. Sería las consecuencias de la guerra y fijaros, es un punto fácil, se entiende muy bien. 8 y 10 millones de muertos, 6, 8 millones de personas incapacitadas o heridas o mutiladas, países destruidos, empobrecidos, no hay campos de cultivo, no hay industria, hay hambre. Europa pierde su número uno del mundo, está destruida, la guerra se ha jugado aquí, en cambio Estados Unidos es ganador de la guerra, pero allí no ha habido conflictos, no ha habido batallas y se erige como la primera potencia mundial. Además, fijaros, Japón también se suma al carro de los ganadores, se va a ver beneficiado porque ahora va también a entrar en competición o en competencia comercial con Estados Unidos y con lo que quedó de Europa y se va formando pues un nuevo orden mundial. ¿Cómo serán los años posteriores a la guerra? Pues nefasto. Como siempre, mucha hambre, revueltas, crisis sociales, manifestaciones, ideas que vienen de Rusia, del comunismo, de esa revolución rusa que también empiezan a calar en Europa. Se empiezan a firmar los acuerdos de paz, cada país tuvo un acuerdo de paz distinto. Aquí tenemos el de Versalles, que es de Alemania, es el más importante, ¿vale? Por el hecho de que se considerará una de las causas de la Segunda Guerra Mundial después. Aquí tenéis los siguientes tratados y todos ellos se basaron en los 14 puntos de Wilson que ahora los veremos, ¿vale? Que es algo, Wilson era el presidente de los Estados Unidos. La paz tenía, fijaros, tres objetivos principales, importantísimos. Impedir el resurgimiento de Alemania, es decir, dejar a Alemania cao, que no se volviera a resurgir con un armamento potente, con una industria potente y que no se plantara como primera potencia en Europa. Esto principalmente le favorecía a Francia y a Inglaterra. Ten en cuenta que Inglaterra pues quiere ser primera potencia comercial y Francia quiere sumarse al carro y aprovecharse de que ahora Alemania está en sus horas más bajas, siendo las dos enemigas íntimas como han sido, ¿no? Conseguir un equilibrio de poderes entre potencias vencedoras, es decir, que nadie esté por encima de nadie, que no haya ninguna que se imponga a las demás. Y ahora que Rusia es comunista y ha iniciado su revolución, fijaros, aunque luchara con Francia y con Inglaterra durante la guerra, ahora las quieren mantener aisladas porque ven en esas ideas que vienen de Rusia como una amenaza hacia la Europa capitalista, ¿no? Hacia la Europa que se basa en el comercio, en el consumo, en la venta extrema, en el poder del dinero. Entonces esas ideas que llegan son muy peligrosas y ahora lo que se quiere es mantener a Rusia aislada. El Tratado de Versalles, lo vemos aquí con detenimiento. Pues fijaros, no fue un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque Alemania no pudo ni piar. Fue una imposición, un diktat en alemán, ¿vale? Se la obliga lo primero a reconocer que era la culpable de la guerra, algo que no era así, porque ya hemos estado viendo a lo largo del tema cómo la guerra se iba preparando y no había ningún culpable, ¿no? Es verdad que Alemania atacó a Francia y la obligó a entrar en la guerra, pero aquí hay muchos culpables. Se la condenaba a grandes reparaciones de guerra. Estas reparaciones de guerra las ha estado pagando Alemania hasta el año 2010. Eran una multa que tenía que pagarle a Francia por los destrozos o indemnizaciones de guerra, llamadlo como queráis, por los destrozos producidos. Se reducía al mínimo su ejército, ahora lo veremos, solo 100.000 hombres. Se le prohibía fabricar armas, se le prohibía el servicio militar obligatorio, es decir, entrenar a chicos para que fueran soldados. Se la prohibía también que pudiera entrenar a militares para el ejército. Así que Alemania nunca aceptó esto y esto pues será, como os digo, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones pues fue, una vez que acaba la guerra, ya en 1920, con todos los acuerdos de paz firmados, la Sociedad de Naciones es una institución que se crea con todos los países que estuvieron aquí implicados y en donde el objetivo principal era solucionar conflictos entre ellos para evitar una futura guerra tal como había pasado aquí. Pero llegará un momento en el que fracasará, pues no tenía un ejército propio y bueno, pues a la Sociedad de Naciones pues sí que ejercerá como un actor diplomático, mediador, pero no tendrá ejército y no tendrá sus resultados después para poder evitar lo que vino después, que fue la Segunda Guerra Mundial. Vemos algunas imágenes ya para terminar. Vale.
Tenemos aquí la paz de París, los distintos tratados, el objetivo, que ya lo hemos visto, fin de la diplomacia secreta. Esto estaba basado en los 14 puntos de Wilson. Fin de diplomacia secreta era el espionaje, democratización de los estados, que todos tuvieran una democracia, ¿vale? En Alemania va a desaparecer el imperio alemán y va a aparecer una república, en Austria, Hungría, Checoslovaquia también. Derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, que cada pueblo sea libre de elegir qué es lo que quiere. Vuelta al librecambismo. Librecambismo significa libre comercio. Esto beneficia sobre todo pues, a quién, pues a Estados Unidos, que era ahora mismo el que estaba en mejor posición para poder comerciar. Paz impuesta por los vencedores, hay unas ganas de revancha de Alemania, y la paz no significa la pacificación de Europa. No, aquí hay ya sentimientos encontrados, muchas ganas de revancha, como estamos viendo, y esto no significa que Europa se quedará en paz. Los 14 puntos de Wilson, pues aquí veis, diplomacia secreta, fin al espionaje, libertad de comercio y navegación, les beneficia a ellos, desaparición de barreras económicas, impuestos o aduanas, poder llevar productos a otros países sin tener que pagar nada, les beneficia, reducción de armamentos militares, evacuación de Rusia, ¿vale? Traer de Rusia a personas que ya no quisieran vivir allí con esas ideas, restitución de Alsacia y Lorena para Francia, ¿vale? ¿Os acordáis de estos dos territorios? Más cositas, aquí la restitución de la soberanía de Polonia, se le quita ese trozo a Alemania y se crea el nuevo país de Polonia, y la creación de la Sociedad de Naciones. Cláusulas del Tratado de Versalles, pues ya veis, se le ocupa la orilla izquierda del Rin a Alemania y se desmilitariza la zona de Renania, que es la zona del río Rin, que es la zona que separa a Francia y Alemania. Es decir, se quitan a los soldados alemanes de las puertas de Francia. Tienen miedo a una nueva invasión. Se quita el servicio militar obligatorio, se les obliga a entregar toda su flota de guerra, sus submarinos, no pueden construir tanques, no pueden construir aviones, un ejército muy pequeñito, toda su flota mercante, sus barcos mercantes también entregados a los aliados. Es algo tremendo, se la está condenando a no tener ejército, a no tener barcos mercantes, a no tener nada, porque además lo que producía Alemania, fijaros en esas reparaciones de guerra, lo poco que producía Alemania, su carbón, sus minerales, su agricultura, todo va a ir encaminado a pagar las reparaciones, las multas de guerra a los países vencedores. Así que ahí tenemos pues unas consecuencias muy duras para una Alemania que va a vivir años tremendamente duros después de la guerra. Aquí tenéis territorialmente lo que pierde Alemania, Alsacia y Lorena, ¿vale? La zona de Renania. Y aquí tenéis el corredor de Danzig, que esta zona sí que seguirá siendo alemana, pero esto lo pierden y así digamos que se separaba a estas zonas con este llamado corredor Danzig, que será esta ciudad que tenéis ahí, un corredor libre y que hace un poco de frontera entre Alemania y Polonia para que Alemania no volviera a invadir esta zona de Polonia, ¿vale? Bueno, resumen de los territorios, ahí os lo he explicado, esto vedlo vosotros, ¿vale? Los territorios que pierde cada país. Mapa de antes, mapa después, fijaros el Imperio Alemán, Alemania, Polonia, que digamos que se fundamenta sobre territorios alemanes y territorios rusos. Aquí tenemos también el gran imperio austrohúngaro que desaparece, ¿vale? Y también ese imperio turco que ya también deja de ser un imperio para llamarse Turquía y deja de ejercer poder en toda esta zona que fue la que comenzó, por donde se comenzó el conflicto. Bajas de la Primera Guerra Mundial, fijaros, los países que más muertos tienen, ¿no? Pues son Alemania, Austria-Hungría, tenemos a Francia, tenemos también a Rusia, muchísimas bajas. Estos son los cementerios de la guerra o ciudades después de un bombardeo, muchos muertos en la calle, ciudades destruidas. Y esto ya es el punto que no veremos, que lo trataréis vosotros a través del cuestionario en casa. Espero que os sirva este vídeo y para cualquier duda pues ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición.